¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta edición especial de Minuto Cero, con todo nuestro staff, con casi todo nuestro staff, tratando de analizar lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en este tema del coronavirus, sufriéndolo acá en Ecuador, en Guayaquil específicamente, tratando de analizar lo que ha pasado hasta el día de hoy. Estamos actualmente en la primera semana de mayo, terminando la primera semana de mayo, y analizando también lo que podría pasar a futuro. Y para esto nos acompaña Mariela Díaz, Carlos Limongi, Jaime Macías, Carlos Morán, Joaquín Saavedra y Diego Rinola. Quería saber, Mariela y Carlos, ustedes, bajo su propia experiencia y los que han escuchado de colegas, ¿cómo ha afectado esto a una profesión como, por ejemplo, la de abogados, actualmente parada en la mayoría de los casos, ¿no? Salvo ciertos casos especiales de abogados o asesores jurídicos, instituciones, etcétera? O sea, de la experiencia que comparto casi a diario con compañeros con los que se tienen grupos de WhatsApp y se intercambia información, los que están en el libre ejercicio la tienen bastante complicada porque están suspendidos todos los términos, están suspendidos todos los procesos, salvo los de flagrancia, los emergentes. Recién ayer creo que llegó un comunicado del Consejo de la Judicatura que van a comenzar a abrir, pero el hecho no es que tengas la posibilidad de trabajar, sino que la mayoría de empresas o posibles clientes no tienen liquidez ahorita para poder afrontar la carga de un auspicio legal y digamos que la justicia en Ecuador, en el mundo, y en especial en Ecuador, no es nada rápida. Entonces para tú tener un resultado sí se demora mucho tiempo. Y hay muchísimos compañeros y amigos que están ya comenzando a recortar gastos que no los consideran necesarios o por lo menos de supervivencia. Y sí ha afectado como a todas las profesiones en el libre ejercicio. De ahí hay otra tanda de colegas que trabajan en la función pública, entre los cuales me incluyo, que te toca trabajar el doble, te toca redoblar esfuerzos. En mi caso personal me toca estar bastante en la calle, eh, tratando de solucionar problemas y empapándote de otras realidades, ¿no? Y llegando a tu casa todos los días, primero con el temor de infectarte, que ya me pasó, y luego, pues como decía bien Joaquín, agradeciendo a Dios por tener lo que tenemos, en especial salud. Y después está la otra tanda de compañeros que son abogados que trabajan para el sector privado, que también están paralizados, que si bien van a tener bastante trabajo ahora que se viene con el tema de los despidos, el tema de indemnizaciones, el tema de suspensión temporal de trabajo, todas estas nuevas modalidades para o finiquitar o suspender una jornada laboral, van a tener doble trabajo, triple trabajo, pero actualmente están, digamos, aguantados. O sea, la acción de protección de EGA fue una excepción, abogado. Sí, es constitucional, pues es constitucional, aprenda. El tema de la Abogados acción de protección el tema de la acción de protección de EGAS ha de haber sido un buen vaso de agua en el desierto para aquel abogado y una pena para los que cogieron ese caso, ¿sí o no? Lloraba. Se fueron a Brasil otros, ¿no? Mariela. Otros se fueron para Brasil, ¿verdad? ¿Sabes qué? Este tema del COVID es como un pulpo que tiene varios tentáculos y podemos analizarlos de diversas maneras, porque cuando conversamos en el día a día con cualquier persona que se nos cruza, no por la calle, sino por WhatsApp, tú le preguntas su visión y cada una te va a dar una dependiendo del sector económico que te encuentres. Tú nos preguntabas a nosotros como abogados, mi profesión es abogada y yo ejerzo la profesión desde hace 17 años aproximadamente. No revele su edad. Y jamás, tengo 39 y bien vividos, querido. Yo no soy esa, como decía mi abuela, mijita. Las adefesiosas son las que ocultan su edad. Las que son mujeres, las que dicen su edad. ¿Para qué voy a estar ocultando? Mariela, Oye, no parece Mariela, pero ya a partir de los 40 comienzas a contar. Espérese. Comiencen los elogios. ¿No parezco? A ver, no parece. Sigan. No parece 28. 29. No, Mariela, pero no cuadran las cuentas como a los niños con bigote. Carlitos, balance más triste usted aceptado, así que calladito nomás. Pero sí, la verdad es que es fuerte. Nosotros somos el sector público y es una realidad. No, a mí me pagan pasando un mes. Realmente uno quisiera que las cosas sean distintas, pero tiene que un poquito ponerse en los zapatos del Estado. Algunas veces vemos unas incongruencias que no vale la pena tocar en este tema y nos da un poco de
de molestia, pero es lo que nos toca en este momento absorber como ciudadanos. Y de ahí está la parte del libre ejercicio que ya Carlitos Limongi le ha explicado. Mi papá ejerce la profesión, tiene 60 años, y prácticamente los hijos, y yo creo que a todos, nos ha tocado adoptar el papel de padres de nuestros padres. Yo prácticamente los reto todos los días, no pueden salir, no pueden hacer absolutamente nada fuera de su metro cuadrado que tienen en su casa, y a mí me toca suplirle todas las necesidades. Y lo veo como una buena retribución. Ya después hablaremos si en las circunstancias, pero una retribución de lo que ellos en algún momento hicieron con nosotros. Pero la realidad es diferente, es distinta, y no hay un sector económico que no se vea afectado. Y nosotros, que yo soy abogada, aquí hay periodistas, aquí hay exfutbolistas, el que está viviendo todas estas consecuencias es el fútbol. Y cierran programas de televisión. Ojo, no solamente es el fútbol como espectáculo público, es todo lo que viene y deviene como consecuencia de él. Los espectáculos públicos, las cuñas, la publicidad, todo lo que genera el fútbol, que en algún momento no nos damos cuenta, pero cuando ahora no comenzamos a ver el blanco y negro y vemos más negro en el balance, nos damos cuenta que el COVID se está llevando prácticamente, no hay sector económico que no esté arrasando. Y cada día que nosotros conversamos, decimos, si hay clubes que son grandes, que no pueden sostener plantilla, yo no me quiero voltear a clubes de Serie B o de segunda categoría, ¿cómo estarán sustentando sus pagos? Entonces, cada realidad es diferente y el COVID se está inmiscuyendo, como es un virus, yo no sé si llamarlo letal, pero nuevo, y todo lo nuevo genera incertidumbre y dudas, más aún que no existe una vacuna, nos está mermando como país en todo ámbito, público, de deportes y muchos más que nuestros compañeros que están aquí presentes seguirán conversando. Y ojo, estamos aquí en Ecuador la mayoría, pero yo creo que Jaime, desde que ya recibió su chequecito, dígalo, porque espero que lo diga, que recibió su chequecito de Donald. Gracias, Jaime, por donarlo a minuto cero, siempre tan leal con la causa. Entonces, él también nos va a mostrar su realidad, y no se aleja de la nuestra. No hay economía que no esté temblando con el COVID. Bueno, quizás el análisis mío es un análisis un poquito más a futuro, porque a nosotros acá se nos han juntado varias cosas. Es decir, pues yo sigo trabajando, no puedo discutir detalles contractuales, pero pues el ingreso va directamente relacionado un poco con los contenidos, y las ligas no se están jugando, entonces tenemos menos cosas que hacer. Entonces, bueno, por ahí va un poco la cosa, pero el rato que eso vuelva, pues en teoría debe volver a normalidad, y claro, pues dependemos un poco más de que vuelva más que acá, que vuelva en Europa. Pero eso es un tema más específico de ciertas cosas puntuales. También es cierto que nosotros acá, afortunadamente, estamos todos bien, estamos todos con salud, mi familia también. Me ha tocado un poco más por teléfono, pues pedirle a mis abuelos que se queden en casa. Mi papá y mi mamá siempre estuvieron cada uno en su lugar donde hicieron la cuarentena, pero mi abuelo por ahí lo llamé y le dije, bueno, que se calme un poco. Pero también el hecho de que mi trabajo dependa tanto del fútbol europeo quiere decir que yo entré a cuarentena antes, porque el fútbol se cancela en Europa antes de que esto llegue a Estados Unidos. Entonces eso me marca que yo pues entro a una cuarentena previa, voluntaria, entendiendo que no tenía por qué salir de mi casa si básicamente el contenido que yo transmito no se estaba jugando. Pero también, ya desde el punto de vista económico, ¿por qué yo digo voy a hablar a futuro? Acá se han juntado varios factores. Primero, acá los colegios están terminando, no comenzando como lo está pasando en Ecuador. Entonces, yo me estoy quitando de encima el valor de la pensión. Más allá de que los chicos hicieron 2 meses de escuela desde la casa, con todos los retos que eso conlleva, pero económicamente me estoy sacando encima el precio de la pensión hasta que arranque el colegio nuevamente en agosto. Segundo, alrededor de esta época del año es cuando pues algunas personas reciben el dinero de los impuestos. Tercero, a eso tienes que sumarle que finalmente se está recibiendo esta bonificación del gobierno. Entonces, tú restas pensiones escolares, sumas
de devolución de impuestos sumas el dinero este de la ayuda del gobierno. Entonces tú no sientes la Jaime, crisis hoy. discúlpame una pregunta rapidita. Sí. ¿A ti te devuelven la plata de los impuestos en plata, en efectivo? Sí, bueno, no a mí, Claro, a la gente que lo hace. sí, exactamente. Ya, Sí, ok. exactamente. Porque aquí no. Lo que pasa es que, claro, de un rango de en ingresos. Ecuador, Aquí no. claro, aquí en Ecuador es distinto. Cuando tú tienes una cuenta que cobra el sistema de rentas te da una nota de crédito. O sea, Una nota. tú la vas a recibir. Claro, bueno, entonces al final son esas tres cosas desde el punto de vista económico y durante la cuarentena los gastos de la gente bajaron a la mitad, porque la gente dejó de consumir, dejó de salir, dejó de gastar, entonces no sientes el impacto económico a presente porque te ha entrado un dinero que no te iba a entrar y porque has gastado la mitad de las cosas que ibas a gastar, pero a la larga has dejado de generar lo que generabas pues a lo largo del año habitualmente. Entonces, creo que el impacto de la crisis acá se va a sentir pasado mayo. Cuando esto se reabra, ya no recibas el dinero de estas bonificaciones extras y ya tu trabajo no genere lo que venías generando porque al final cada trabajo necesita del día a día para poder operar y para poder funcionar. Entonces, me parece que va más un poco por ahí, cómo nos va a afectar y cómo se va a marcar la crisis. Carlos, cuéntanos un poco cómo se va a afectar a las escuelas, que lamentablemente, como muchos otros trabajos, está completamente detenido. Sí, definitivamente yo que tengo, por ejemplo, escuelas de fútbol, academias en colegios, está completamente parado. Tú obviamente trabajas con planes, la planificación era, sabes que por lo menos acá en Guayaquil, las academias que trabajan en colegios son los meses que tienes libres. Es decir, es el mes bajo de nuestro negocio, tanto febrero, marzo, y en abril empiezas a matricularte para en mayo, finales de abril, mayo arrancar. Obviamente eso no va a pasar, no se va a dar. No tenemos una idea clara de cuándo pueda arrancar. Nosotros, en ese sentido, en ese negocio específicamente, vamos de la mano un poco con el colegio. ¿Cuándo podrán volver los chicos a tener educación de forma presencial? No lo sabemos. Es incierto. Y sabemos que y además sabemos que cuando eso se dé, nosotros seremos los últimos, es decir, empezarán con clases 4 horas, 5 horas, manteniendo la distancia, con muchas precauciones, y en ese momento el entrenamiento de fútbol o la academia de fútbol será lo último que volverá de alguna manera a operar de manera normal. Por ese lado, acá en el otro lado, las academias, las escuelas de fútbol, estábamos en la mitad de nuestro vacacional, que es uno de los puntos fuertes, y se vio cortado. Entonces, obviamente, para el negocio en sí, hay una para total. Todos los entrenadores que están, el entrenador es mucho de mucho freelance, es decir, entrena un grupo en la mañana de adultos, unos grupos en la tarde en alguna escuela o en algún club, luego tiene algunos chicos que hacen entrenamientos personales, algunos padres de familia que lo contratan como personal trainer en las noches, para que tipo 8 de la noche los entrene ya en sus hogares. Entonces tiene varias fuentes de ingreso y todas esas ahorita están cerradas. Para ellos ¿Sabes qué, Carlitos? Como detalle, yo tengo 2 amigos que tienen 2 gimnasios. Ya no saben qué hacer. Ahorita ya no saben qué hacer. Y como tú bien dices, esos van a ser los últimos de la cadena en empezar. Exactamente. Y están tratando de reinventarse, hacer temas por suscripción. Exactamente, por Zoom. Yo entreno por Instagram. Pero sí paga. Imagínense. Pero Mariela, pero ¿entrenas con la misma gente con la que entrenabas antes? No es lo la mismo, persona la que abogada entrenaba antes no se ajustó, y eso es lo que yo digo, mira, ella no se ajustó a esta nueva modalidad. En cambio, la gente que necesita realmente un ingreso se comenzó a reinventar y dijo, hablo clases por Instagram, live, 8:30, empezamos. A mí es lo que me ha sorprendido y que me ha gustado, porque por ejemplo acá, pues al principio uno se asusta y uno piensa un poquito en el desabastecimiento, porque claro, acá tenemos la experiencia del huracán, y entonces en el huracán cierra todo, pero después como que al rato dice, no, acá no viene un huracán, o sea, no es que el coronavirus viene y en 2 horas arrasa con todo y se va, es como que... La famosa crisis del papel higiénico. Exactamente, o sea, el mundo sigue dividido entre gente que todavía tiene papel higiénico hasta fin de año y gente que lo sigue usando normalmente y va todas las semanas a comprarlo. Pero bueno, el gordo hizo eso. Escúchame, entonces
acá, pues llegó un punto donde nosotros dijimos todo a domicilio. Sí, el supermercado te cuesta un poquito más, pero valía la pena que todo sea a domicilio. Pero era un sistema que acá existía, simplemente costaba más. Era un tema de comodidad. Pero me dio gusto cómo en Ecuador se empezó a desarrollar toda esta tendencia de todo a domicilio y que al final, para mí el principal reto acá es cuando se reactive todo, el contacto social no necesario, pues va a seguir existiendo. Es decir, ¿por qué vas a ir al supermercado a cruzarte con tanta gente si es que te cuesta un poquito más que te lo lleven a tu casa? Es que porque es parte de nuestro, claro, es parte de nuestra idiosincrasia, pues claro, Jaime. Todos pero los va a dejar de miércoles tengo que ser. ir al supermercado y tiene que dejar de ser. Claro. O sea, yo he descubierto que puedes hacer, como tú dices, súper a través de la aplicación. Yo soy la reina de Rappi, pues, y le he hecho una publicidad en este momento, pero soy la reina. Ya voy cuadrando todo y yo no he salido un día al supermercado, un día. Mariela, yo llegué a un punto donde le necesitado. dije a mi esposa, le digo, ¿por qué estamos gastando menos en supermercado? Si, primero, que lo traigan a domicilio, y segundo, que estamos comiendo los 3 o los 4, las 3 comidas en la casa. Cosa Aquí que en la no, casa, que no era habitual porque uno comía en el trabajo, el niño comía en el colegio. Y claro, te pones a pensar, y cuando tú pides a domicilio, tú pides lo que necesitas. Cuando tú vas al supermercado, de fila en fila, que vas agarrando 3 cosas, y claro, al final, lo que terminas gastando extra en que te lo traigan, te lo estás ahorrando en las tonterías que comprarías pasando de fila en fila, como Gerardo. Oye, Mira, Jaime, Gerardo, cosas, un detalle. un ejemplo de esto de la manera virtual y reinventarse. Yo le veía a la abogada Mariela Díaz invitando a todo el mundo en su cuenta de Twitter para ver teatro, ver un monólogo de Sí, Víctor a Arauz, las 9 hoy día. ya pone un valor, imagínate, y a través de plataformas lo puede hacer. O sea, de alguna manera hay que buscarla. Te soy sincero, si yo veo que estoy complicado económicamente, hasta por físico, son cosas que pasan. Y ahí lo edita mi amigo. No, Diego estaba en Lima. boxer el señor, parece. No. Oye, Lo hasta edita, por ¿cómo va a editar tu error? Eso no se edita. Pone una imagen encima, no me poncha, estimada Mariela, el señor sí sabe. Escúchenme. Gerardo, ¿cómo me habló Gerardo? Si usted me ha hablado feísimo muchas veces en cuestión de derecho. Pero escúchame, yo en cualquier momento cojo una bicicleta, hago ejercicio y comienzo a hacer servicio a domicilio también los fines de semana y me gano una Eso ha plata. pasado. Porque eso es el futuro. O sea, si te pones a dar cuenta, eso te puede generar. Oye, es más, yo le digo a mis hijos, yo después de esto no pienso pisar un supermercado. ¿Para qué? Pero sabes que, mira, ¿Para qué? hay un efecto colateral a todo esto que no estamos viendo. Y le quería dar el paso a Dieguito que iba a hablar, nada más rápido. Se había hablado mucho de la zona gris en la ley donde están estas aplicaciones para poder hacer entregas a domicilio. Y se ha demostrado ahora que son necesarias, y si hay algo bueno que sacar en blanco y negro al final del día, es que son aplicables, que no son algo de élite, porque a veces las tildaron así. Y tercero, que los grandes conglomerados de personas que estaban en contra de esos terminaron siendo beneficiados, porque son personas que no salen de sus casas y terminan. Entonces, si hay que sacar algo positivo, es que ya no perjudicaron la a nadie, Carlitos. la realidad sobrepasó la ley, y eso es bueno porque nos va a obligar a nosotros como Ecuador a ponernos a un nivel donde deberíamos haber estado hace tiempo. Sabes que hay un grupo enorme y quisiera ver cómo con nuestras ideas podemos recomendar que hagan. El que vive el día a día, Ecuador, por ejemplo, el que tiene mucho las grandes empresas, yo sé que solventar una nómina de 100, 200, 300 personas en cualquier momento del mes va a ser duro. Pero veo que hay muchas empresas, y no sé si sea un tema de meterse la mano al bolsillo y decir, bueno, en este rato voy a sacar de los ahorros y voy a tratar de solventar estos problemas para evitar que hayan salidas de grandes empresas o grandes números de personal. El otro día con Gerardo buscábamos una información de un video que se hizo viral de alguien que le tocó despedir a muchísimas personas. Y esa empresa había generado más de 12 millones al año. Y entre deudas y salarios creo que llegaba a 8 millones de lo que gastaban. Entonces estamos hablando de que tenía un superávit de 4 millones. ¿Ellos deben de votar tanta gente? Bueno, al final del día son decisiones de empresarios, pero creo que acá muchos viven el día a día desde el más grande al más pequeño. Y el más pequeño que le ha tocado vivir el día a día, le ha tocado salir.
Y ese Hay una va al cosa- supermercado. Y Ojo, ese va al hay un mercado. hay un detalle ahí. Sabemos que la del- economía en general, o debemos sincerarnos todos, y eso va a ser la parte buena de la pospandemia, la realidad, en qué estamos parados. Porque creo que vivimos una mentira y realmente, en no eso, sé, en el eso día a sí estoy de día acuerdo. a mucha gente la ha golpeado. Mira, con el tema de las empresas a mí nunca me gusta hablar porque yo no sé después de impuestos cuánto le queda a ellos o cuál es la proyección que ellos tienen. Hay otros Si es que gastos. ellos tenían, hay otros gastos, ahí yo me voy a meter, pero lo último que dijo Diego, sí, yo sí estoy completamente de acuerdo. Por más que existe mercado, porque si algo cuesta algo es porque alguien está dispuesto a pagarlo, pero nos vamos a sincerar muchísimo. Y con todo respeto, cadenas de restaurantes que tienen platos a $40, que su costo es 10, es 7, van a comenzar a sincerar un poco más su precio. El mercado inmobiliario va a comenzar a sincerar un poco más su precio, sobre todo en Guayaquil, que a veces está un poco más elevado. Pero yo creo que no es un tema de ley, sino es un tema de la misma realidad, el mismo mercado. Solito se va a comenzar a regular. Para ponerlo en porcentajes, hay empresas que un servicio o un producto lo subían 200% y que ahora no lo van a poder hacer porque simplemente no van a poder vender porque en los próximos meses de este año la gente no va a tener dinero para comprarlo. Es una realidad. Y en lo que mencionaba Diego, creo que es importante, tal vez todos con nuestra experiencia, ya sea familiar o de amigos o de conocidos o de donde ustedes compren, las empresas a futuro o en estos próximos meses va a depender bastante de cómo era la empresa, porque hay muchas empresas grandes que han tenido muchos problemas porque como está todo amparado ante la ley y tienen, como decía Diego, 200 empleados, hay otras empresas que tienen 5.000 empleados, se les hace muy complicado en estos momentos poder sostener ese peso económico. Hay empresas que lo único que han hecho, como muchas empresas en el país, congelarse. O sea, no gastas, no produces, no pagas impuestos, no pagas salarios, todo está completamente congelado y una vez que salga la cuarentena, se reactiva nuevamente, comienzas a producir, comienzas a generar y volverán los empleados a trabajar. O sea, yo creo que se diferencia bastante una empresa de otra, no podemos meter todos en el mismo saco. Aparte hay una cosa ahí que es importante tocar, es decir, cuando una empresa tiene superávit, eso no quiere decir que esa empresa tiene el dinero ahí guardado que le sobró en ahorros. Normalmente eso se ha reinvertido o se lo ha llevado a alguna posición que le genere más ingresos. Entonces, claro, de repente esos 4 millones, qué sé yo, están metidos en un fondo para que se multipliquen y se vuelvan 8 en un futuro. Y te entra esta crisis, esos 4 millones que tú sacaste, si tú los sacas ahora, son 1. Porque todo el mercado está devaluado. Entonces, si bien la empresa en el papel tiene 4 millones en superávit, no tiene el dinero líquido para poderlo sacar adelante. Al final, a mí hay una cosa, y para mí, ¿cuál es el punto más preocupante del mercado laboral, entre comillas? Que me parece que hay muchas empresas y negocios que se han dado cuenta, ante esta crisis, que tenían personal que no lo necesitaban. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, a ver, hablemos de televisión, que es donde estamos un poquito, que es el territorio común que tenemos todos. Hay un programa de televisión que tenía un estudio extraordinario, que pagaba mucho dinero por esa producción de contenido y que le costaba tanto. De repente, pues viene esta crisis, todo el mundo tiene que salir por Skype desde su casa, entonces no paga el alquiler del espacio, no paga la producción, no paga las luces, no paga acá, pero el rating sigue igual. ¿Por qué vas a volver a ese estudio carísimo después de la crisis si el rating no bajó por digamos, por el entorno del programa? Porque no es lo mismo, Jaime. Es que no es lo mismo. Yo comparto contigo en cuanto a la estabilidad económica que necesitas en un momento determinado. Pero al final del camino no es la misma experiencia de tener a 3 personas o a 2 personas en un set comunicándote algo necesario. Tú me dirás, sí, está bien, no es lo mismo, pero igual te estoy viendo, así no sea necesario, te estoy viendo por Zoom. Y sí, y realmente en ese momento aplicas el botón de necesidad o de suntuoso, qué es lo que tú quieres para comunicar. Y si no te da el billete, pues tienes que aplicar el botón de necesidad
Y así como estamos nosotros ahora por Zoom, hay miles de programas que salen por Zoom. Sí, mira, Yo al final del camino hay te lugares- diré como consumidor, y para ustedes chicos que continúen, yo como consumidora al final me encantaría ver lo normal, que es que estén 4, 3, 5 personas en ese momento debatiendo y que se sienta esa interacción y me llegue a mi pantalla, que es lo que al final el consumidor quiere. Pero claro, Necesario viene el costo-beneficio, no es. pero viene el Correcto. costo-beneficio. Sí, Es decir, y correcto, ¿cuánto- de acuerdo contigo. Viene después y te dice, ¿cuánto me va el rato que volvamos a la normalidad, si volvemos? ¿Cuánto me va a mejorar el rating volver al estudio? Me va a mejorar un punto de rating. Por un punto de rating. Bueno, no sé si por un punto, no sé si pero por ejemplo, te pongo un No, es que ejemplo. tienes que calcular el Ir costo-beneficio, no lo sabemos. Sí, tienes que ir al calcular en ese momento. teatro, ir al teatro es una experiencia diferente, ver al actor en ese momento, a los actores, estoy con la otra persona al lado, y yo particularmente me le río, así vea, así, uy, en ese momento conversando, Pero así suavecito. a porque que no estar pasa nada. pagando, no, la chola siente el proceso todo, ya sabes. Y no es lo mismo que a las 9 de la noche, que ya compré yo mi entrada, $5 me cuesta en Ticket Show para ver a Víctor con Cristian hacer una obra. No es lo mismo. ¿Es lo que se ajusta en este momento? Sí. Sí, ¿Es Mariela. lo que se permite? Sí. Pero hay ahí entra muchas un tema, ahí industrias. entra, ahí Hay entra muchas un detalle. industrias ahí que se pueden de alguna manera adaptar y otras que no. Incluso dentro de la misma industria del entretenimiento, ponerte un ejemplo, todos vemos Netflix, todos nos encanta Netflix, qué bacán estar en la comodidad de tu casa y ver películas, series cuando quieres, perfecto, pero alguno de nosotros, antes de todo esto, que ya tenemos Netflix, ¿habíamos dejado de ir al cine? Todos, porque es una experiencia la que se te vende, es salir de la casa, es dejar a los chicos un rato y irte con tu esposa a un rato, a distraerte, a sacarte, salir un poco. Y algo parecido pasa con el deporte. Tendrás que adaptarte a solamente verlo por televisión, pero los que han ido al estadio saben que no hay una experiencia como ir y pararte a un estadio y ver el fútbol en vivo. Carlos, Es que pero no había un riesgo, igual. es decir, sin vacuna, ¿tú corres el riesgo de ir al cine o de ir al estadio? No, es que yo no estoy para mí diciendo, eso es lo que cambia también un claro, poco. No estoy diciendo que no sea la realidad que nos toca vivir y que sí, que seguramente hasta que no se termine de solucionar esto, va a ser muy difícil poder volver a eso. Se va a reactivar de cierta manera. Y la verdad, le preguntas a los fanáticos, ¿prefieres no ver fútbol o ver fútbol por televisión con estadios vacíos? Te van a decir, prefiero ver el fútbol por televisión con estadios vacíos. Carlitos, pero yo nunca veo un partido. Ahorita hasta Fuerza Amarilla extraño pero con Gran Oye, Juvenil. yo nunca veo la Bundesliga. Estoy que me muero igual. por ver un partido de la Bundesliga. O sea, para mí no hay momento más feliz de la vida cuando veo un partido en vivo de la Bundesliga. Pregúntame cuántos he visto completos en mi vida. 3 creo. Y esto es. Pero ojo, que cada caso es distinto. Volviendo a lo que planteó primero Jaime Macías, pónganse en los zapatos del director, del gerente del canal. En este caso, un ejemplo, si Fútbol Sin Cassette era hacerlo para DirecTV con 4 cámaras, con un dron, lo que sea, eso tiene un costo operativo más alto que hacerlo con Zoom. Entonces, si el gerente ve que hacerlo de esa manera te costaba 1.000 y ahora hacerlo por Zoom 200, él te va a decir, y a lo mejor es lo mismo en el costo-beneficio que habla Jaime, te va a decir, oye, me quedo con el Zoom. Obviamente, hasta cierto punto, porque si volvemos a la normalidad, la gente va a preferir ver esto aquí, pero hay que ver cuánto tú te puedes ahorrar en todo este tiempo. Si Víctor Arauz, a lo mejor hoy día, con lo de los $5, gana más de lo que hacía con teatro, que sabemos que no va a pasar, y él tiene la posibilidad de hacerlo en teatro presencial cuando todo se normaliza y ahora de manera virtual. Pero en la opción del gerente de un canal, que no tiene tantas opciones y que no es ir a un estadio o verlo de manera presencial como ver un cine, que es distinto a lo que planteaba Jaime, yo sí me pongo a pensar en ellos, porque yo digo, si por Zoom me ahorro tanta plata y necesito menos personal, a lo mejor y me mantengo por ahí para tratar de hacerlo sobrevivir, porque si no me toca cerrarlo porque ya no hay auspiciantes para que paguen o pauten en deportes. Gerardo. Ojo con esto, porque nosotros tenemos que pensar un poco cómo va. El asunto de la televisión es un mundo distinto a otras empresas y cómo van a trabajar otras empresas. Mantengámonos en el mundo de la televisión. Así es. Va a ser muy distinto lo que vamos a vivir nosotros como talento o como televidente en los próximos meses a lo que vamos a vivir ya en el 2021 o en el 2022, donde tal vez todo se normalice.
En 2022 tal vez veamos todo normal. Pero Joaquín dice el precio-costo para el que produce. Ojo, que tal vez el que invierte, la empresa privada o pública, que invierta publicidad en estos espacios de televisión, tal vez diga, a ver, está fútbol sin cassette por Zoom y está fútbol con cassette en un estudio. La verdad que el del estudio con esta producción se lo ve mucho más bonito. Y en el de fútbol sin cassette me cobra menos, pero el de acá, yo creo que lo va a ver más gente. Voy a invertir en el de acá. Si tengo esta poca plata para invertir, tal vez invierta acá. Otros empresarios, otras empresas tal vez piensen, me voy por el que menos plata me pide, que Cueste en este momento. de Zoom. O sea, yo creo que va a depender mucho también de la empresa privada y pública que quiere invertir en televisión, dónde va a querer invertir. Ojo Porque que lo que se ha quedado claro, Gerardo, en este país al menos que en deportes, con las proyecciones que han hecho, porque esto es todo basado en estudios, no es de locos, en las proyecciones que han hecho, deportes no le para bola a la gente hoy. Lamentablemente es la verdad. Todos están cerrando y ahí entra lo que dice Jaime. ¿Cómo me ahorro plata? Un segmento, un noticiero, ser parte del noticiero. Entonces necesito un reportero de cada ciudad y votaste a 10 personas. Sí, a ver, sí, corrígeme, Joaquín, Diego, ustedes que tienen sus canales privados, Carlos que tiene Estudio Fútbol y todo. A mí me parece que esa tendencia que tú la marcas va de la mano de los medios tradicionales. Pero yo creo que hemos dado en Ecuador un salto a plataformas digitales que no lo teníamos antes. Que no lo teníamos antes porque la gente ve mucho contenido atemporal, a destiempo, si le queremos poner pues un término. Yo lo felicito a Joaquín porque, al igual que Minuto Cero en su momento, ya estaban en el mundo digital. Yo y Joaquín ya hace mucho tiempo le daba una bofetada a los medios tradicionales de cómo iba el camino. Hay mucha conformidad también. Antes de la pandemia, yo veía, y no voy a nombrar, pero mucho conformismo, muchos programas repetidos. Nombres. Ustedes sacarán conclusiones, pero hay muchos segmentos de deportes que han perdido creatividad, que han perdido empeño, y los canales que no tienen derechos de fútbol, realmente de vivir era difícil. Ahora, con pandemia, sin derechos, sin saber que no vas a tener derechos cuando regrese el fútbol, es realmente complicado. Es una fortuna que medios mantengan deportes sin tener derechos de televisión hoy. Y es momento para ser creativos. Es momento para abrir el Facebook de los canales tradicionales. Es momento para llevar lo digital a lo tradicional. Lo que pasa es que aquí no tenemos, Dieguito, aquí no tenemos un periodismo de investigación. Y es lo que siempre conversábamos en Minuto Cero. Aquí no pagan, no pagan porque alguien te investigue un tema importante. Siempre conversamos tema que salta, federación, ir más allá. Yo hace 2 días vi una película con Hugh Jackman, Wolverine, este tema de las escuelas, de una chica que quería hacer una nota cualquiera, y Hugh le dice, pero vaya más allá. Y llega el escándalo que estaban malversando fondos en una escuela pública, llevándose $12 millones. A lo que voy, que aquí no hay un periodismo investigativo. ¿Por qué? Porque fuera otro el cantar, tú vieras otros contenidos. Visión 360 más o menos, que sí pero un grupo de investigación. Primero, Carlos, yo una cosa, que había pedido la palabra hace rato. Carlos. ¿Sabes qué? Yo no puedo suscribir más las palabras de Diego. Había demasiado conformismo y yo estoy de acuerdo con que el periodismo de investigación tiene que pegar un salto de calidad, lo que en Estados Unidos, y Jaime puede dar fe, es 60 minutos y varios programas de investigación. Pero ni siquiera eso, no nos vayamos más allá porque el periodismo de investigación requiere mucho recurso para poder irse y ves resultados a muy largo plazo. Aquí hubo demasiado conformismo y por eso yo hasta aplaudí lo que decía Diego. ¿Por qué tiene tanto éxito Netflix? Porque Netflix me dice a mí, oye flaco, cuando tú quieras ver lo que tú quieras ver, tú míralo. Yo te lo pongo ahí. Si tú quieres verlo el miércoles a las 12 del día, o a las 5 de la mañana, o a las 3 de la noche, o a las 3 de la tarde, lo que sea, míralo, ahí está. ¿Cuál es la actitud actual de los medios tradicionales? Este es mi horario, si quieres ver, míralo. Y sí, tengo una rama digital que es como que un anexo, o sea, mira, si quieres ver esto el digital, míralo, y ahí está, y ahí lo verás, y ahí lo tienes. No existe un contenido especialmente digital, no existe un contenido que la gente pueda decidir, ¿sabes qué? Yo lo quiero ver, o sea, los que tienen, por ejemplo, en mi caso, tengo DirecTV y puedo grabar los programas que me gustan,
grabo los programas que me gustan y los puedo ver. Pero si hay el día de mañana un especial y no estoy en mi casa y no lo puedo grabar, me lo perdí. Tengo que esperar a que algún pirata lo suba porque el mismo canal ni siquiera lo sube. Entonces, los medios tradicionales como que perdieron esa idea de que yo te necesito a ti, consumidor, para que tú veas, sino es como que, yo te estoy haciendo un favor, flaco. Aquí está, estos son mis programas, si tú los puedes ver, los ves, si no los puedes ver, qué pena. Y el COVID ha afianzado esos temas, correcto, Carlitos. Correcto, y es lo que dice Diego. Antes del tema, antes de la pandemia, ya era difícil para los canales, centrándolo al fútbol, vivir sin derechos. Sí. No se renovaron. Complicado. Hubo un par que quiso hacer algo, pero se mantenía en zona de confort por estar en un canal importante que igual mantenía un rating y los pautaba. Pero ahora sin esa pauta tienen que cerrar esos canales. Y es lo que ha pasado, Joaquín. Sí, correcto, es lo que ha pasado, es correcto, lo que ha pasado, correcto. es lo que ha pasado. O sea, no es invento, ha pasado ya. Y hoy en día, seamos sinceros, si tú eres una empresa que te estás destacando a lo mejor por el alcohol o porque tienes servicio a domicilio, es difícil que te paute y que te pauten deporte. Y más que nada que también se dieron otras opciones. Facebook, tú pones $10 tarjeta de crédito y te promociona y te tiene un alcance también. Eso también ha mermado al mercado de la televisión tradicional, compañeros. Jaime. Es difícil saber qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque si bien yo aplaudo lo que dijo Diego, firmo lo que dijo Diego, lo que dijeron todos. También es cierto que viene la empresa patrocinadora y quiere un cierto contenido. ¿Y qué pasa? La empresa patrocinadora no le gusta segmentar, sino que le gusta generalizar. A pesar de que todos aquí estamos coincidiendo que la generalización no funciona. Y acá tenemos, a ver, pues disculpen que hable en primera persona, pero trato de ejemplificarlo de la mejor forma. A Joaquín lo buscan por las entrevistas, en esta segmentación. Es decir, Joaquín puede hacer muchas cosas, pero la gente lo busca a Joaquín por las entrevistas. En mi caso personal, yo siento que me buscan por las opiniones y por el análisis, no por las entrevistas, no por otras cosas. Los medios tradicionales no lograron segmentar, se quedaron siendo generalistas y cuando abarcas mucho, poco aprietas. Cuando los medios tradicionales empezaron a buscar impactos, el impacto es carrera de caballo, parada de burro. Y es el típico ejemplo de que tú contratas a una persona, que es el boom del momento, Carlos Limongi, entonces lo metes a Carlos Limongi en noticias, en farándula, en deportes, lo metes hasta en la sopa, y claro, te genera un boom enorme, 1 año, 2 años, y al tercer año está hasta aquí de Carlos Limongi, y el programa se te viene abajo. El tipo de contenido que genera Joaquín, que genera Diego, que generamos nosotros en Minuto Cero, bueno, ustedes en Minuto Cero, es un contenido que jamás te va a agarrar. ¿Por qué se excluye de Minuto Cero usted? Y porque yo estoy cuando el gordo me invita, pero bueno, es un contenido que jamás te va a agarrar y te va a meter un día el pico de rating ahí arriba, salvo que pues pase algo como cuando Carabalí dijo que Torre Garcés lo que dijo, o cuando Gerardo agarró y hizo una denuncia, pero no es el pan de todos los días, es una excepción a la regla, pero es un tipo de contenido que te genera una credibilidad a largo tiempo, que nunca te va a meter un pico de 100, pero nunca te va a bajar de 50. Te vas a mantener ahí en 70. Regular, eso, como Fernando Jiménez. O sea, ustedes dicen que el consumidor se vuelve más exigente. El consumidor, Jaime, se vuelve más exigente, entonces. A ver, exactamente. El consumidor se vuelve más exigente. ¿Por qué? Porque yo ya decido, ya no quiero ver a Jaime, porque hoy día no me interesa ver opinión. Claro. Voy a ver a Joaquín, que es carbonero y que le va a sacar de la fuente a tal persona. Sí, Mariela, pero ¿a qué voy con esto? Tú te vuelves consistente con tu contenido. Y al volverte consistente con tu contenido, el fanático tuyo es fiel. Nunca vas a tener un fanático ahí arriba, pero va a ser un fanático fiel. Y si tú quieres escuchar polémica, pues sabes a quién escuchar. Y si tú quieres escuchar investigación, lo vas a escuchar a Diego. Si tú quieres escuchar entrevistas, lo vas a escuchar a Joaquín. Si quiero ver noticias, me meto a estudiofutbol.com. Totalmente, claro. pero no entras en esto de que te metes a ver un programa que no es de entrevistas, pero tampoco es de investigación, pero tampoco es de polémica. Porque es de lo que todos hablan. Es de lo que todos hablan, claro. Yo no soy de la teoría de que hay un estilo equivocado de periodismo. Yo lo que creo es que hay un estilo de periodismo para cada gusto. Y que cada uno de esos estilos tiene su propio nicho, y que a partir de tener su propio nicho, quien lo tenga
tiene que saber explotar. Y eso es algo que los medios tradicionales Es que hay no público lo para lograron todo, hacer. pues Jaime. Hay Correcto. público para todo. Hay Correcto. público que le encanta, haga clic. No, no se imaginará a qué futbolista se le va a bajar el 50% de sueldo. Y tú te metes porque igual quieres Exacto. sapear y ver. O el otro que te dice, ha llegado a un acuerdo en el cual las partes, o sea, algo más serio, y tú dices, está bien, ¿no? Pero hay público para todo. Y Mariela. fuera de broma, uno dentro de sí tiene parte para todo. A veces uno quiere el amarillismo también. A veces uno dice, no, el amarillismo no sirve ahorita. Hay que ir a los centrales. Mariela. Todos lo hemos vivido, porque nos ha pasado, a todos nos ha pasado, que tú a lo mejor charlaste con tal persona, ¿cómo le van a dar cámara a ese? Pero porque hay personas que sí ven a esa persona. Y hay otros que también te dicen, ¿por qué el de acá quiero un campeón? Y bueno, ahí te sacamos al campeón y después el de acá. Yo te firmo lo que sea, Jaime. Tú consigues al ingeniero Chiriboga, va a tener 1 millón de views. Es verdad. Pero van a existir 100.000 Es personas verdad. que te critiquen por tenerlo. Pero, O sea, Paco, es lo Depende típico. de cómo lleves la entrevista también. Ahí También entra puede el ser, pero consumidor digo, exigente. Hay para todo. O sea, a mí por Claro. paredes me han pegado, pero otros, ay, no, qué chistoso. Sí, Es sí, lo Joaquín, pero te están pegando por cosas puntuales de cada entrevistado. Pero la gente sabe que tú haces Pero no entrevistas por y que haces ti. y que tú haces Sí. entrevistas y que haces buenas entrevistas y que va a estar atento a ver quién es tu próximo entrevistado. Ahí decidirán si te escuchan o no. Bueno, Pero chicos, saben que tienen las entrevistas ahí. se adulan en privado, después se adulan en Eso iba a decir, privado. eso iba a Entrevistas bello, mi amor, bello, siempre te veo en el Mira, canal. abogada, la yo verdad, siempre le tiro la verdad también. es que hay contenido También le para digo- todo el mundo. Digo que es Hay la contenido mejor para todo el abogada. mundo. La verdad es esa. Y sí, la tendencia va hacia si al de acá le gusta el deporte, le gusta el fútbol, le gusta ver lo retro, las novedades, las bombas, las entrevistas, cada quien tiene un segmento y puede buscarlo. Pero hay una parte que va a seguir estando ahí. Y que sí, la tendencia también de la venta de derechos le está quitando espacio a la televisión tradicional, al canal de aire. No, le está obligando a reinventarse, Carlos. Que Porque haga tú te algo vas diferente. a todos los países del mundo. No vamos a discutir de cómo llegan los derechos a los canales de cable. Simplemente la realidad. La realidad mundial es que la televisión está en canales de aire, está en canales de cable. Exactamente. Y eso ha obligado a los canales de aire a reinventarse, cosa que acá no logró pasar. Y a ahí eso viene voy. mi gran pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Son los canales que no se pueden reinventar? O Pero es que- son los patrocinadores? ¿puedo Porque, por también decir ejemplo, a ver, algo más? déjeme terminar con Sí, esto. termina, porque Jaime. a ver, nosotros fuimos los primeros en Minuto Cero, y son testigos los muchachos, que sacamos el podcast del programa, que lo teníamos en SoundCloud. Sí, que no- Fuimos los primeros que sacamos el programa en streaming cuando fuimos a la República, ¿ya? Y nosotros fuimos a vender esos segmentos, esos paquetes. Y las empresas no les interesaba, porque querían el comercial de 30 segundos en medio del programa de tal canal de televisión. Y pues, lamentablemente nos adelantamos mucho a los tiempos, y ahora eso sí funciona, en ese momento no funcionó. Pero hoy, pues, tú vas a vender un podcast. El podcast es el futuro. Y no te quieren pautar un podcast. No, te quieren Sí, pautar no pauta. el programa, la publicidad de 30 segundos en tal canal de televisión. ¿Por qué? Porque el rating, cuando la mayor mentira que hay en el mundo es el rating, porque el rating es un estimado de un grupo de centros de acopio, cuando los números que te marca en Fútbol Sin Casedo, Diego en 811, son los números exactos. Esa entrevista la vieron 1.101 personas, no 102, no 100, 101. No Ahí es un está, estimado, correcto. es un número real. Pero claro, es un número real que se ve más pequeño que 4 puntos de rating, 5 puntos Yo- de rating. Yo sí quería diferenciar Lo que algo. pasa es que Diferenciar yo algo. Hay quería una terminar diferencia. la idea anterior. Sí, Carlos. Yo lo que quería era terminar la idea anterior. Y lo que me refería es sí, y eso es el futuro. Y mucha gente, incluso ahora en esta pandemia, ves a mi mamá y a mis tías haciendo Zoom, cosa que hace 3 meses era imposible. Era imposible. Pero O- que o se, la que mamá se le ponen está así, diciendo a usted, así. Hola, mijito, como que cree que más cerca va a o hacían escuchar. llamadas. Era Sí. imposible. Y veo a mi papá que me escribe hace un rato, oye, mijo, mándame los links de los conciertos, las serenatas del Día de la Paz, del Día de la Madre, del Buki, de Alejandro Fernández, de Juanes, en cuáles van a estar. Y vieron el concierto YouTube de Andrea Bocelli, cosas que eran Adaptación, impensables. Carlitos. Y se mete a Netflix. Adaptación.
les tocó adaptarse. Ahora, Ujú. hay ciertas cosas que sí, y efectivamente la televisión de aire en nuestro país, yo veo muy difícil que ahora en adelante, a menos que se dé, como en algún momento se rumoró de que como es parte de un grupo económico le van a dar una tajada del pastel, es muy difícil y cada vez va a ser más difícil que puedan competir con lo que se paga por los derechos de los torneos. Pero asimismo, hay un segmento interesante de la población que todavía no se acostumbra, y yo soy uno de esos. No me acostumbro a ver un partido de fútbol en un aparatito esto. Quiero ver el partido de fútbol en la pantalla grande. Y eso es un tema de que todavía le da la opción a estos medios tradicionales. Pero ahí cómprese un Apple TV. Todavía Carlos, una posibilidad. Carlos, pero ¿qué día está más cerca? ¿Qué está más? más cerca? ¿El día que tú te acostumbres a verlo en un aparatito o que tú vuelvas a sentarte esperando que sea a las 12 de la noche para ver el campeonato? ¿Qué día está más cerca? El primero. No, sí, y es una realidad. Es una realidad. Ahora, yo te digo la verdad, quedarme 2 horas con el teléfono en la mano, sin moverme. Comprate un iPad, no seas tacaño. Carlito se quejaba siempre de eso. No puede ser que esté viendo por Facebook Watch cuando pasó la Libertadores unos partidos. Ojo, sin pandemia. No puede ser, Mariela, que en esta vaina tenga que ver ahí cómo veo. Sí. Pero la verdad, y mira que esa presión, que no era solo mía, terminó cediendo y los partidos volvieron a la pantalla grande. Porque hay cosas que sí, que se adaptan y que hay que ir con el ritmo. Pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que es muy difícil. Por ejemplo, el tema del ejercicio, el tema de la actividad física. Hay mucha gente que están haciendo, yo tengo entrenadores que están haciendo entrenamiento para fútbol por Zoom. Pero llega un momento en que nada puede reemplazar el que tú estés en la cancha con las pelotas, con los compañeros haciendo paredes y jugando. Que le el sudor. Es irreemplazable. Eso no va a cambiar nunca. Jugarás con trajes de astronauta, pero estarás en la cancha con tus compañeros, porque el fútbol es 11 contra 11, o 7 contra 7, 9 contra 9. Hay cosas que el coronavirus lo único que hizo fue adelantarlas. Porque todos estos cambios que hemos estado viendo, todos estos cambios que hemos conversado en esta última media hora en la televisión, que igual no era el fin del programa, ¿no? Pero vale la pena tocarlo porque estos cambios se han generado abruptamente, tal vez, por el coronavirus. Pero igual iba en ese camino. Joaquín. A ver, y de eso yo quería volver al tema de la televisión, canal de aire. Todo tiene una explicación. O sea, ¿de qué viven los canales de aire? De auspiciantes. Publicidad. Si no hay auspiciantes, no puede sostener un personal. Entonces, ¿qué pasó con esta pandemia? Los auspiciantes salieron. Entonces, el canal del aire no puede sobrevivir. Y en deporte, si yo, digamos, vamos a tocar con ejemplo, en Ecuavisa, yo tenía 4 auspiciantes, se me fueron los 4, ¿cómo les pago? No tengo cómo pagar. Correcto. Es que es sencillito. Sí. Cable operadoras, en cambio, tienen suscriptores que pagan una mensualidad. Ellos sí tienen todavía cómo sobrevivir. Todo tiene una explicación. ¿Qué nos pasó en nuestro fútbol? Los canales de Estado compraron los derechos de televisión para transmitir gratuitamente el fútbol. Quebraron, mal administrados, los auspiciantes ni siquiera llegaban a tablas y todo eso es lo que conocemos nosotros. Como después compra DirecTV, era pague por ver. Si tú querías ver en tu ciudad, tenías que pagar. Y ahí estaba el negocio. O sea, todo es sencillo. ¿Por qué se muere la televisión de aire y especialmente en deporte? Porque no están pautando. Entonces, hacen una proyección. Oye, ya no tengo auspiciantes. Por pandemia, por fuerza mayor, se me fueron. Perfecto. A diciembre, ¿cómo llego? No hay cómo. Entonces, chao. Más allá de que, es verdad, no habían iniciativas nuevas, no había nada nuevo. El ser humano en la adversidad se supera. Es una frase de mi papá tan cierta y tan sabia. En la adversidad, tú, Mariela, te superas. Cuando no puedas hacer algo que está encasillado como lo normal, para que siga Dieguito, como lo normal y lo clásico, tú en ese momento te superas. Y ahí te reinventas y ves. Diners, auspicio. Ojo, ¿sí vieron eso de Teleamazonas? ¿No? ¿Sí? El partido del Mundial. Todo el mundo comentando en Twitter y todo el mundo comentando. Teleamazonas se ha mantenido ahí, aunque sea no déjenlo hablar a Diego, loco, déjenlo hablar a Diego. Yo no hablo más, ¿Ya crees que fútbol sin casé me tienes harto? Sí. El tema es que, y eso se lo escuchaba a Jaime también que nos dijo un día, y Carlos Limón ya lo tiene bien claro, las noticias a las 10 de la noche
Hasta Mariela ya se las sabe todas. El que regrese o el Hasta que Mariela. mantenga sus programas Ok. debería reinventarse, Ok. pero es ahora, con entrevistas. ¿Cuántos jugadores hay en el exterior? ¿Cuántos medios, salvo el señor acá presente, ha entrevistado a jugadores de afuera? El director también lo ha hecho, pero la gran mayoría de canales de aire no lo hacen. Yo no sé si hay vagancia, yo no sé si hay falta de iniciativa, pero hay que hacerlo. Ecuador TV sí, Va a decir, nada más. la Disculpen. publicidad No, en Ecuador TV en no, Joaquín internet. Saavedra. Ya, Bueno, Joaquín, las lo cosas hago como la suerte, son. claro, Ya, y allá las ya, lleva. empezaste. Por Sí. suerte, la publicidad de Internet está superando en Estados Unidos a la publicidad de televisión. La publicidad de televisión va a pique en el mundo entero. Y Salvo en Ecuador eventos yo siento especiales. que retrasado 3 décadas en todo. Hoy dependemos mucho de lo tradicional, pero ya es hora. Y esto le va a abrir los ojos. Pero Dieguito, métele eso a periodistas de los años 80. Es difícil, o a productores de televisión creados y criados a una imagen de un producto determinado, que es tener a 4 periodistas hablando de algo y que tú, de ahí no me puedo salir, no, de ahí no me puedo salir. Pero Métete eso. una Ahí cosa, nada llega, más. Harán A fuera. ver, Carlitos, pero- para que tú continúes, dentro- ahí llega la camada nueva que te dice, oye, pero aquí Mira, hay gente dentro- que nos puede ver, pues si tú solamente pones un link, te ven. Ya mira, dentro de los presupuestos de las empresas, más o menos he estudiado yo el tema, está, la publicidad no está como un rubro específico, sino ellos lo llaman el costo de adquisición de clientes. ¿Cuánto me cuesta a mí adquirir un cliente? Un cliente me tiene que adquirir un porcentaje específico para que en el momento que yo venda mi producto poder obtener un margen. O sea, sencillo, es 1 más 1. El costo de adquisición de clientes va a ser mucho menor ahora porque la capacidad para poder comprar se va a disminuir porque la gente está ganando menos, 1 más 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya no vas a ver el gran comercial producido en 7 ciudades que pasa que el 30 segundos para decir que Patito S.A. es la mejor marca del planeta. Lo que vas a ver es mucho contenido viral, mucho contenido de redes, mucho contenido en Facebook. ¿Y a dónde te linkea eso? A que las empresas van a comenzar a apostar para tener ese costo de adquisición de clientes que aminore pautar ¿Y en cómo digital. tienes éxito? Porque Pautar lo en dice digital. aquí, claro. A ver, pero nosotros estamos Sí, pensando... pero ese número del éxito, ahí vuelve el punto que yo marcaba, Mariela, ese número del éxito es un número totalmente real, pero es un número que a primera vista se ve mucho más pequeño del número que te decía el rating. Entonces, esa transición, por más que, por ejemplo, el jefe de mercadeo lo sabe, pero no tiene las pruebas para demostrarlo. No puede ir en contra de la estructura de la empresa, porque, por ejemplo, si yo sé que la entrevista que le hizo Joaquín a Johan Padilla la vieron 1000 personas, él, en comparación al rating se va a ver muy poquito. Se va a ver muy poquito. Y el jefe de marketing no tiene cómo probarle a la empresa que realmente el que está equivocado no es Joaquín, no es él, sino es la medición del rating. Yo no creo, Mariela, que el problema esté en los periodistas de antes. El periodista va a hacer lo mismo ahora, antes y mañana. Es simplemente cómo quien Lo capta transmite. ese contenido, lo expone. Y ahí ¿Cómo es lo donde, expone? ahí es Totalmente de donde está acuerdo, la gran Jaime. diferencia. ¿Y Porque a sabes qué Joaquín lo ponen pasó? Joaquín sabe, No. sabe lo que está hablando y lo ponen a presentar noticias a las noches. Jaime, ¿y sabes qué pasó con el abogado Bonafón? Él tuvo primero a José Angulo, y ustedes se enteraron de José Angulo por el abogado Bonafón o por la redonda con Jorge Pazmiño. Se Por enteraron Twitter. por el último, Redonda. Sí, por la redonda. Twitter. La redonda. Exacto, y el abogado lo tuvo, yo no podía creer. No he hablado con el abogado. Ahorita Bueno, a lo tú mejor sabes puede que ser al abogado no le pero, interesan las abogado, primicias. promocione, pero No a a él no es le que voy. interesa. O sea, Difunda él dice que no mejor le ese interesa. material. Chuta, Difunda después de mejor los dice ese que no le material. interesa. después de los extracualur, sí jodido. Él dice que no le interesa tener la primicia, que no le importa, dice. Por eso te digo, y mira, que ahí ya viene un ámbito subjetivo y personal de cada quien, ¿no? A lo mejor Don Víctor. aquí estamos hablando de Roberto, no le gusta eso, pero Joaquín con eso en la mano,
Eso es una bomba. No, Carlos Víctor se ha reinventado. Carlos A ver, Víctor fue No, Carlos los Víctor, periodistas, él sí se ha lleva mantenido. décadas, está muy bien. Sí, Pero él se ha mucho mantenido. antes de la pandemia. No, Lo que totalmente. pasa es Mucho que antes. si tú vas y, mira, si tú vas como periodista y le dices a alguien especializado, porque ojo, uno es periodista, uno, por decir ustedes, porque yo siempre digo que no soy periodista, pero un periodista le dice a alguien especializado, mira, quiero tener éxito, quiero llegar a más gente, ¿qué debo hacer? Alguien especializado le tiene que decir, mira, el camino A es este, el camino B es este, el camino C. ¿Cuál es el mejor? El camino A. Y ahí es el periodista el que tiene que elegir cómo llegar más a su público, porque a lo mejor yo como periodista no quiero. Punto, no me interesa. Yo creo que el periodista tiene que tener la iniciativa, como la hemos tenido todos en este caso, y todos tenemos proyectos personales porque tenemos esa iniciativa, pero lo lógico es que venga la empresa para la que tú trabajas y te diga, Diego, vamos a hacer esto. Pero eso no pasa, Jaime, aquí. Este es el proyecto que vamos a hacer contigo porque vamos a captar esto. Gerardo, contigo vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo de aquí o de acá. Pero ¿por qué los periodistas, que los destacamos a todos, a Carlos Víctor, a Diego y todo, por qué lo hacen por iniciativa propia? Porque los canales para los que trabajaban o trabajan en ese momento no lo hicieron. Correcto, Y ellos así vieron es. el espacio. Ese era un espacio que el canal tenía que tenerlo captado y decir, yo tengo a este tipo que es brillante para esto, él va a hacer esto. Y eso no pasó. Por eso todos tenemos nuestros emprendimientos personales. Bueno, todos ustedes, yo no. También con el podcast la estás infinito, partiendo señor. toda, no te hagas. Y a otros niveles, a otras... Ya mismo entrevista a Mourinho. Oye, mira, y que nos puede servir hasta para otro programa, si se quiere, porque está lindo esto de las cervezas y un sábado tranquilo de tarde. No, yo soy el nuevo, ya lo dijo Jaime muy claramente, pero simplemente lo pongo ahí. Ojo que para Joaquín votación. dice sábado en la tarde porque en la noche obviamente tiene planes. No, sábado Claro, en la tarde en la cuarentena. pandemia. A Baldear es que para te la han de casa de mi mandar. suegra. No, A pero Baldear es que te han de mandar. este fenómeno también que se ha dado. O sea, hoy todo el mundo tiene el acceso y tú ves 100 entrevistas por día de lo que no pasaba antes. Y es entendible que estando en casa, tanto el periodista como el protagonista y con un celular y con internet, tenemos acceso todos para hacer una entrevista. Y ese es otro fenómeno que se ha dado a nivel mundial. ¿Sabes qué me gustó el otro día? Que le leí a un periodista amigo del tema culturales, más que nada, sobre todo conciertos. Los conciertos, él decía que no van a bajar de precio porque la gente no puede acudir y que se vuelve algo mucho más selectivo. Y esto es, creo que, buscando tus fieles seguidores siempre. Entonces, si mañana viene Montaner y te dice la capacidad era 100 de concierto, ahora van a ir 20. Pero el concierto ya no vale 20, va a valer 60. ¿Están dispuestos a pagar? ¿Está dispuesto, Mariela, a ir al teatro y pagar el triple por tener tu espacio separado de gente? Porque las cosas van a volver. La cosa es Yo cómo. no creo que eso pase, ¿Estaremos listos Dieguito. para pagar más? Claro, yo no creo que eso pase porque al final la autorregulación ha venido de una manera más que consensuada, ha venido de manera imperativa. Porque tú te metes a cualquier aplicación de comida y vas a ver 10.000 sugerencias y más baratas a lo mejor de lo que te mostraba el lugar que te gustaba. Y ya te comienzas, y ya tienes capacidad de elección. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes se meten en una aplicación de servicio a domicilio y encuentran muchas más opciones. Así, en este ejemplo, va a aplicar para todo. Va a aplicar para todo. Eso se va a esparcir. Uno, porque tampoco hay economía. No hay plata. No va a haber plata. No hay plata. Ahora no hay plata. Más adelante va a ser más. Que ellos, por A ejemplo, ver. en la nueva realidad, este grupo de artistas, y saliéndonos un poco del deporte, van a tener que reactivarse. O Sí, lo hacen está bien. crean sus páginas, como Fortnite, que te puso un concierto para 12 millones de personas en la pantalla, o Coldplay me saca una gira y dice, bueno, por $5 me vas a escuchar, porque no vamos a tener conciertos masivos en un muy buen tiempo. No, si no es en un año. Pero yo pagaría, por ejemplo, tú me dices, Maroon 5 se va a presentar, tienes que pagar un ticket de $30, tienes que conectarte, lo puedes conectar a tu televisor. Lo haces. ¿Lo haces o no lo haces? Lo vas a hacer. Primero, porque no tienes otra opción. Primero, porque no hay otra opción, porque te doy por sentado que si te dicen que tienes esa opción o ir mañana
a otro lugar, a lo mejor uno de necio va a otro lugar, pero no hay opciones para elegir. Ahora nuestra capacidad de elegir es así, mínima, y tenemos que ajustarnos. Todos nos vamos a tener que ajustar. Muchachos, ya nos tenemos que ir despidiendo. Hemos hablado bastante. Creo que nos centramos mucho en el tema de televisión. No está mal. Yo creo que para hacer una pequeña conclusión de todo lo que hemos hablado acá, les voy a dar a ustedes un minuto a cada uno para que se despida. Nosotros tenemos que tener en cuenta que así como hablaban ustedes del tema de las aplicaciones, ojo, que estamos hablando de nuestra experiencia. Al final, no todos pueden acceder a ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, de las compras en el supermercado. Y eso hay que ser conscientes. Así como no todos van a decidir por el tema de redes para consumir periodismo deportivo y van a querer seguir haciéndolo en un televisor porque no tienen acceso a poder ver ese tipo de contenidos en redes sociales. Hay diferentes públicos. Hay público que ve a Joaquín Saavedra en Ecuador TV y es otro público el que lo ve a Joaquín Saavedra en una red social. Es distinto. Y hay que pensar en todos, en total. Lo que sí es cierto es que tal vez el coronavirus apresuró un poco, esta pandemia apresuró un poco el tiempo de transición, ya sea, por ejemplo, del mundo comercial a adueñarse o a penetrar la tecnología, así también el periodismo a meterse mucho más en el tema de la tecnología. Yo creo que el coronavirus lo que hizo fue acortar el tiempo de transición. Muchachos, ya para despedirnos un minuto cada uno. Reinventarnos realmente esta pandemia nos ha enseñado que primero vamos a tener que elegir y estamos obligados a elegir lo más importante y no lo que pensábamos que era importante. Nos ha enseñado a que tenemos que rediseñar nuestras elecciones de una manera más inteligente, a ser más conscientes con nuestros gastos, a ser más conscientes inclusive teniendo un poco más de empatía con las personas que conocemos a nuestro alrededor. Nos ha enseñado que tenemos que asumir roles que a lo mejor no estábamos diseñados para hacerlos, como ser padres de nuestros padres, pero que con mucho amor y con mucha solidaridad lo estamos haciendo. Muy parecido a lo de Mariela. Yo creo que además de eso, sumarle la actitud que tú puedas tener ante la adversidad es lo que te va a dar la posibilidad de salir adelante o no. Si eres positivo, si quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo entiendo que son momentos muy complicados, pero tenemos dos opciones: o quejarte, o ponerte a producir, o poner ganas para salir adelante y seguramente encontrarás una manera. Yo no me voy a pegar a esa frase viejísima, y no sé si será real o no, que sí, que crisis en chino quiere decir oportunidad, pero definitivamente todas estas situaciones te generan nuevas oportunidades, te generan la opción de tomar y de elegir mejor cuáles son tus prioridades en la vida. Quizás para mí la prioridad en mi vida sea la educación de mis hijos, para Gerardo la prioridad sea la salud, para Diego la prioridad sea encontrar a su esposa, para Mariela la prioridad sea ya que hacer esa fiesta de matrimonio. Cada quien tendrá sus prioridades distintas y seguramente vivirán de acuerdo a esas prioridades. Pero lo que sí y lo que es importante es tener una buena actitud. Sea cual sea tu prioridad, tener una buena actitud para poder salir de este problema. Porque sí, estoy convencido que el escenario es difícil, pero lo hemos hecho antes, quizás no a este nivel, pero seguramente lo volveremos a hacer. Con buena actitud, salir adelante. Ponerle buena cara a las cosas. En lugar de pensar, ay, es que tuve que hacer 2 horas de fila para ir al supermercado, decir, ¿sabes qué? A pesar de todo el coronavirus, tengo la refri llena. Y no pensar en que tuviste que hacer 2 horas y media de fila para poder llenar la refri. ¿Sí me explico? Es el mismo escenario, visto de 2 ángulos diferentes, porque depende de nuestra actitud. Actitud positiva para poder salir adelante. Y ser conscientes, sobre todo, en estos momentos no tenemos una vacuna, sean responsables, no sean realmente malos ciudadanos. Parecería que es una lección de un señor que le hizo una vuelta a todos ustedes jóvenes. Pero de verdad, si ya sabes que estás pasando un mal momento o estás contagiado, no salgas. De verdad, evita hacerlo. De todo lo que han dicho coincido plenamente. Yo quiero en esta parte final simplemente darle gracias a Dios por tener la oportunidad de estar aquí con todos ustedes haciendo un Zoom, conversando de todo lo que estamos viviendo. Gracias a Dios también por lo que dije al principio, ¿no? de tener trabajo, de poder tener la refrigeradora llena. Gracias a Dios, de verdad, de corazón. Yo tengo 3 hijas,
y de verdad que a diferencia de otras familias, de otros colegas, veo lo que está sucediendo y por eso yo insisto con este tema de todos los días. No tienen idea ustedes cómo todos los días hasta me dan ganas de arrodillarme y darle gracias por lo que está viviendo el mundo, porque no me ha tocado desde un familiar con coronavirus o COVID-19, no me ha tocado sufrir de no tener que comer, y eso está pasando en el mundo. O sea, somos una excepción y por eso tenemos que hacer conciencia todos y de reinventarnos. Si es de coger una bicicleta y tratar de bajar una aplicación que no te dé vergüenza con tal de trabajar, o sea, hay que buscar la manera. Yo sé que está este negocio y tengo amigos que, oye, tienes la mascarilla, tienes lo de acá, si sea de 10 centavos, hay que buscarse y salir adelante, y como dijo Carlos, con muy buena actitud. Pero siempre, siempre, siempre agradeciendo a Dios por todo lo bueno que pasa y por lo malo también, porque nos deja una enseñanza, y eso es lo más importante, Gerardo. Nada más suscribir las palabras de todos mis compañeros, agradecerles a ustedes por formar parte de esta mesa, agradecerle a Dios, si es que en lo que crean, agradezcanle por tener un día más de vida, por tener salud, por tener algo de qué aprender y sobre todo practicar, además de la solidaridad que dice Dieguito, el agradecimiento que dice María de la Joaquín, Carlos, ser empáticos para más y para menos. Tratemos de pensar que a alguna persona le puede faltar algo que para nosotros no es necesaria, para esa persona quizás sí, sea que nos suene como una estupidez o como algo muy sencillo, puede cambiarle la vida a una persona. Y lo que dijo Dieguito, si tienes la posibilidad y el día de mañana no quieres cocinar en la casa, pero tienes un amigo que vende ceviches, cómpralo a tu amigo que vende ceviches. Si no tienes plata, no te cuesta nada hacerle un retweet o postearlo en tus redes para que consiga más clientes. Estamos aquí para ayudarnos y ser empáticos. Un abrazo a todos y gracias por esta mesa tan chévere. Bueno, nada, encantado de haber hablado con ustedes sobre todos estos temas, sobre el futuro de la industria y sobre a dónde apunta todo esto, ¿no? Y las lecciones que nos ha dejado esto y cómo nos ha obligado a reinventar. Así que nada, gracias por haberme invitado. Así es, Minuto Cero el día de hoy trató sobre el tema de coronavirus, centrándonos un poco en la televisión, los cambios que hemos vivido, redes sociales, y les prometemos que vamos a reunirnos de nuevo para analizar mucho más de lo que nos está dejando esta pandemia alrededor de nosotros, alrededor de nuestro país y alrededor de todos nosotros. La Así dieta que de un abrazo. Carlitos también. Vamos a analizar. Un abrazo para todos, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Hasta la próxima vez. Chao.